Muy bien, hermanos, lo que acabamos de leer es el segundo gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo hay cinco discursos principales. Son la estructura sobre la cual Mateo organiza su libro, el Evangelio de Mateo. Y acabamos de darle lectura al segundo discurso. ¿Cuál es el primero? ¿Lo recuerdan? El Sermón del Monte. Es el más famoso, el Sermón del Monte. Se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Sermón del Monte. Pero este es el segundo. Este está en Mateo 10, del 5 al 42. Por eso lo hemos leído todo. Es el segundo sermón. Es legible, digamos, se puede leer de una sola sentada todo el sermón, este segundo sermón, y tiene como centro los que reciben y los que rechazan el Evangelio. La idea es que Jesús está enviando a sus 12 apóstoles a predicar el Evangelio a la casa de Israel, es decir, primeramente a los judíos, primeramente a los israelitas, a los descendientes de Jacob, de Isaac, de Abraham. Primeramente a ellos son enviados los 12 apóstoles, pero en medio de ese envío de los 12 apóstoles ocurre todo ese sermón que acabamos de leer, y el sermón divide a las personas en los dignos y los indignos. El sermón perfila quién es digno del Evangelio, quién se está comportando de una manera digna al Evangelio y quién es digno de recibir el Evangelio. En medio de ese contexto del cual nos narra Mateo, al decir que se estaban enviando a estos 12 hombres. Lo primero que podemos señalar sobre ser digno o indigno está en Mateo 10, en lo que sería el versículo 5 en adelante, específicamente en el verso 6. Vaya conmigo ahí y vea la característica general de todos los dignos del Evangelio. Cuando uno dice que somos dignos, alguien puede decir, qué bueno, que sea yo por fin considerado digno de algo. Encontraron algo bueno en mí. Bueno, lo bueno de los que son dignos es que están perdidos. Mateo 10, verso 5 en adelante, ¿lo tienen? A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, ojo a esto, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, aquí es donde vamos, sino vayan más bien a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Lo primero que dice es, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden, el escenario es 12 hombres que están siendo enviados a predicar a los israelitas. Pero de ese escenario nosotros vamos a aprender cosas. Lo primero que aprendemos es que una persona digna del Evangelio, una persona digna de Cristo, requiere primero considerarse perdido. Primeramente tiene que considerarse que está perdido. Primero tiene que darse cuenta que para él no hay esperanza en sí mismo y en sus propias fuerzas. Y esto es algo que la casa de Israel tenía un grave problema con eso, de que los consideraran perdidos. Ellos decían, jamás, nunca hemos estado perdidos, nunca. Nosotros somos los mismos herederos de las promesas del único Dios verdadero. Las promesas que se le dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, nosotros las hemos heredado. ¿Cómo dices tú que estamos perdidos? Ellos no estaban de acuerdo con esa declaración de Cristo. Así que, hermano mío, recuerda esto. ¿Quieres ser tú considerado digno del Evangelio? Necesitas estar de acuerdo con esta declaración. Estoy perdido.
o si has alcanzado la fe por la gracia del Señor y has sido salvo, no podemos llenarnos de orgullo por nada, puesto que nuestra condición originaria era que estábamos perdidos. Dice la Biblia en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Escucha, ¿a quiénes se lo decía? A los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Imagina eso. Estos son los que creían en Jesús. Los que creían en Jesús no se creían esclavos de nadie. Pero la Biblia claramente nos enseña que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Quieres tú ser libre? ¿Quieres tú ser considerado digno? Tienes que iniciar por fuerza sometiéndote a esta declaración. Estás perdido. Estás perdido. Estás perdido, hermano, en un ciclo vicioso de prácticas que no glorifican el nombre de Dios, yendo de aquí para allá y perdiendo completamente todo tipo de respeto o de admiración de las personas que nos van conociendo poco a poco. Prefieren alejarse de nosotros que seguir a nuestro lado. Prefieren poner distancia entre ellos y nosotros que seguir escuchando nuestras palabras. Evidencias claras de que estamos necesitados de algo y de alguien que no soy yo. Cristo le ha dicho a sus 12 hombres, vayan primero a las ovejas perdidas. Si examinan lo que significa la palabra perdido, es la misma palabra a la que en el todo Nuevo Testamento se hace referencia a un alma que está bajo condenación, un alma que está bajo el juicio de Dios, una alma que no conoce la verdad, que no vive la verdad, que no tiene ninguna relación con Dios. Esos son. ¿Se acuerda de aquel versículo que dice, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda. Es la misma palabra que Jesús utiliza en Mateo 10, versículo 6. Ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta forma de hablar de ellos, cuando Jesús se refiere a ellos como ovejas perdidas, no es una forma de hablar falta de misericordia, sino que es la forma de hablar que muestra toda la misericordia de Dios para las almas que Él va a salvar. Porque escucha esto, solo quienes se consideren como perdidos son aquellos que podrán encontrar salvación en Cristo para vida eterna. Es duro es alejarme de la única forma de vida que puedo alcanzar por el hecho de que no estoy de acuerdo con la manera en que Dios da su dictamen acerca de mí. Hermanos, si nos preguntáramos a nosotros mismos qué consideramos de nuestras almas, ¿diríamos y confesaríamos eso? ¿Diríamos, estoy perdido? ¿O diríamos, sabe qué? Yo también estaba perdido y ahora Dios es el que ha tenido de mí misericordia. Dios es el que me ha ayudado y aún hoy no puedo alejarme de Él ni un centímetro. Dice Cristo, escucha, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. No hay nada bueno en mí que separado de Cristo yo logre hacer o mantener. Así que, hermano mío, no quiero redundar mucho en los temas otros que están alrededor del texto que estamos leyendo. Por ejemplo, sanar enfermos, echar fuera demonios, porque esas eran señales para los judíos, señales para la casa de Israel. A los gentiles no se les manda que les prediquen haciendo esas cosas.
solamente a los judíos. Pero lo importante o sumamente importante en esa sección es que aún la casa de Israel fue considerada un grupo de gente que eran ovejas perdidas. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué de nosotros? Si los judíos estaban perdidos, nosotros estamos peor. Si los judíos eran considerados ovejas perdidas, ahora ¿qué tal los gentiles? Pastor, ¿y por qué solo se mandó a predicar a los judíos, no a los gentiles? Bueno, eso es en Mateo capítulo 10. Si llegamos algún día a Mateo, el último capítulo, esto es el momento inicial en que el evangelio empezó a proclamarse. Primeramente a la casa de Israel. Qué lugar de prioridad tan importante, ¿no? Ahora que tú eres salvo, ahora que tú has sido rescatado, ¿no te parece eso algo muy hermoso? Que primeramente se les haya mandado a predicar a la casa de Israel. Se les dio un lugar de relevancia, de importancia. Vayan y prediquen primero a los judíos. Sin embargo, tenía la verdad, porque son ovejas perdidas. Eso es la parte que nadie quiere escuchar. Si a alguien le dicen que, mira, tú tienes un lugar de importancia en los planes de Dios, la persona diría, amén a eso. Y si luego le decimos, porque estás perdido, ¿cuál es ese evangelio que usted me viene predicando? Dirían. ¿Sabes, hermano, amigo? El evangelio son buenas nuevas de gran gozo, pero inician con un mensaje malo. El mensaje de que estamos perdidos. ¿Somos considerados dignos del evangelio? Sí, pero arrancando por ese punto principal. Ovejas perdidas, necesitadas del Señor absolutamente en todo. Segundo elemento que caracteriza a los dignos de Cristo. Vamos allá en lo que sería Mateo 10, verso 9 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Mateo 10, 9. No se provean de oro, le dice el Señor a los apóstoles que van a ir a predicar. No se provean de oro. Proveerse significa que no vayan acumulando, no vayan cobrando. Mientras predican, no vayan cobrando y ganando oro, plata, cobre para llevar, ¿verdad? Como quien dice, ya vine, ya prediqué, ahora págame para llevar yo. Dice Cristo, no vayan acumulando nada de eso. Verso 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sostén. Ahí aparece por primera vez el término. Porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, presta atención a este verso 11, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Averigüen quién es digno. Siempre el evangelio nos está animando a examinar a quién le estamos hablando, a ver si es bueno, a ver si puede recibir, si está recibiendo lo que se le está diciendo. Así que un elemento que tiene que ver con ser digno es si yo escucho, si yo recibo la palabra. Dice el versículo 12, al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Y aquí viene la aplicación en sentido negativo. Cualquiera que no los reciba, ni oiga sus palabras, entre comillas, los que no son dignos, los que no los reciben, los que no oyen su palabra, salgan de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Pero ¿qué tenían que hacer los apóstoles, hermanos, en este escenario? Casi que tenían que ir de casa en casa averiguando quién es digno. ¿Quién es digno? ¿Y cómo se daban cuenta de eso? Si te oye, si te recibe, si está de acuerdo con el veredicto de Cristo, de que está perdido, entonces quédate ahí. Ahí mora, habla con ellos,
muéstrales el evangelio, predíquenle el evangelio. Pero primeramente había que ver si era digno. Había que ver si era digno, y eso lo determinaba si recibía o no la palabra. Si estaba de acuerdo o no con lo que Dios decía en su palabra. Dice en los profetas, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Si la persona no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, entonces levántate, sacúdete y vete. Esa es la parte negativa. Pero ¿cuál sería la parte positiva? Si está de acuerdo, quédate. Si está de acuerdo, sigue hablándole de Cristo. Si está de acuerdo, sigue exponiéndolo. Porque alguien digno del evangelio recibe y escucha el evangelio. Dice la Biblia en Mateo 6, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. A eso yo le llamo dosificar el evangelio. Dosificarlo. Tienes que ir, saludar, hablar un poco, ver qué respuesta hay a lo que estamos conversando, y puede que uno diga, aquí mejor no sigo hablando. Están pisoteando el nombre de Cristo y lo que estamos señalando con respecto a Cristo. Ahora déjame hacer un paréntesis y decir, hermano, examinemos la forma en que compartimos el evangelio. No debemos ser ofensivos nosotros, ni por nosotros, ni agresivos. Debemos ser proclamadores sinceros, honestos, tranquilos de la verdad que salva. Pero si a pesar de ser dócil, si a pesar de que yo no estoy agrediendo, solo estoy compartiendo el evangelio, lo que la persona empieza a hacer es a atacar lo que le estoy diciendo, refutarlo, pisotearlo, agredirlo, no es tiempo de seguir hablando, es tiempo de recoger la maleta. Alguien digno de Cristo recibe y escucha. ¿Se acuerdan el libro de Proverbios? Dice el libro de Proverbios que yo no amoneste, que yo no trate de enseñar al necio, porque te va a odiar. Tienes que enseñar al otro, al sabio, al que te va a escuchar y te va a agradecer por la enseñanza que le estás dando. Va a decir, muchas gracias, qué importante eso que usted está diciendo. Usted sabe que yo no lo había tomado en cuenta. Ahora, hermanos míos, algunos que hoy rechazan, mañana reciben. Algunos que hoy rechazan, mañana reciben. Entonces, como santos, siempre debemos dejar la puerta abierta. Siempre debemos dejar la puerta abierta. Pero recuerda, cuando predicamos el evangelio, las personas dignas de Cristo, los que son buenos para recibir a Cristo, estas personas reciben y escuchan la palabra. Ahora, pastor, eso no es salvación por obras. No, es solo por gracia. No tiene nada que ver el hecho de que él sea digno, el hecho de que él sea bueno para recibir y escuchar. Lo que está diciendo Cristo es, vean en quién el Espíritu Santo está trabajando. Y en quien esté trabajando, quédense ahí, moren ahí, enseñen ahí. Y no se vayan de ahí hasta que esa gente esté completa en el conocimiento de la verdad. Entonces sí, sal de ahí y busca otro lugar. Eso tiene que ver hasta con la plantación de iglesia. Decía algún día alguien que hay personas que llegan a un lugar, a un pueblo, llevan unas 20 personas a las que medio les están enseñando y ya están saliendo a plantar otra iglesia a otro lugar. Y ahí dice la Biblia, quédate ahí, enséñales ahí, guíalos bien ahí. No debemos andar, diría otra persona, como un sapo saltando de aquí para allá. Tenemos que trabajar con esas almas, enseñarle a esas almas, llevarlas a la plenitud del conocimiento de Cristo. Y entonces sí, ya hay gente ahí que se puede hacer cargo de la obra, que han crecido, sí, ahora sí sal y ve a otro lugar. Pero recuerda, el punto principal es, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? El que recibe, el que escucha. Y debemos hasta averiguar. Esa palabra ahí habla de un proceso de indagación sobre a quién le hablo,
Dice la Biblia en Hechos 13:48, oyendo los gentiles, oyendo que Pablo estaba predicando, oye lo que ellos hicieron, se regocijaban. Pablo no les estaba predicando a ellos, estaba predicando a los judíos en la sinagoga, pero ellos escuchaban y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Hechos 13:48. ¿Cuántos fueron salvos? Los que estaban ordenados a vida eterna. ¿Y qué hacían ellos cuando se predicaba? Ellos se regocijaban y glorificaban el nombre del Señor. Respondían favorablemente al Evangelio. Respondían diciendo gloria a Dios por eso. Qué increíble, me decía a mí alguien, qué amor tan grande. Nosotros nos perdimos por nuestra propia culpa y Él envió a su Hijo para levantarnos de esa condición. Qué increíble, qué muestra de amor, qué afecto tan grande. Bueno, cuando alguien habla así, pareciera que ahí es, diría el chiste, ¿verdad? Quédate ahí, sigue hablando ahí, sigue enseñando ahí, porque parece digno del Evangelio, parece receptivo a la palabra. ¿Y quiénes son los receptivos? Aquellos que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y desde dónde estaban ordenados? Otros textos de la Biblia dicen desde antes de la fundación del mundo. Ellos son receptivos porque Dios los tiene listos. Están deseosos de escuchar de esa verdad que salva, deseosos de escuchar la verdad del Evangelio. Y la palabra de Dios pone su atención sobre esto. ¿Y qué les va a pasar a los que no? Ahí dice en Mateo 10, verso 14, cualquiera que no los reciba, ni oiga sus palabras, dice el verso 15, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Hermanos míos, los que reciben deben ser enseñados y la paz de Dios vendrá sobre ellos. Y los que no reciben quedan expuestos, dice el autor a los Hebreos, a una horrenda expectación de juicio. Aquel que no recibe, aquel que rechaza el Evangelio, más tolerable va a ser el castigo que Dios le dio a Sodoma y a Gomorra, que los quemó con fuego del cielo, que para la persona que rechaza el Evangelio que es proclamado. Tercera evidencia de los dignos de Cristo. Los dignos de Cristo no le temen a los hombres, sino a Dios. Esta sección es bastante larga. Va desde el verso 16 hasta el versículo 31. Vamos conmigo ahí, por favor. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero ¿qué dice? Ahí inicia el punto. Cuídense de ¿quiénes? De los hombres. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer los hombres? Los hombres los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, verso 18, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán en su defensa, porque a esa hora les será dado lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Entre paréntesis, todo esto lo vivieron los apóstoles del primer siglo. Todo eso que acabamos de leer lo vivieron los apóstoles del primer siglo. Verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Sigue diciendo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa?
Todo esto es para decir, los van a perseguir, los van a dañar, los van a matar. Así lo hicieron con Cristo. De Cristo mismo pensaron que estaba poseído por demonios, que era el demonio mismo. Y dice Cristo, imagínate si eso dijeron de mí, ¿qué no van a decir de ustedes? ¿Cómo no los van a tratar a ustedes? Pero ustedes continúen haciendo aquello que se les ha enviado. Y aquí viene el verso 26, es la clave. Así que, esa es la conclusión de todo. Así que, ¿qué dice? No les tengan miedo. No les tengan miedo. Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, es decir, sigan predicando. Lo que oyen al oído, proclámenlo a las azoteas. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hermanos míos, ¿quién es el que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Es Dios mismo, por medio del juicio que le ha dado a Cristo. Los dignos de Cristo saben a quién temer. Todo lo que acabamos de leer es la polémica entre Dios y los hombres. ¿A quién voy a tenerle temor? El temor de quién me va a gobernar. Hermanos míos, algunas formas de temor a los hombres no tiene que ver ni con lo que realmente me van a hacer, sino con mi hipocresía. Si hay cristianos a mi alrededor, me porto bien. Si no hay, me porto como me da la gana. Pero es que Dios no estaba a mi alrededor. Sí, Dios sí, pero esa es mantequilla. Yo peco cuando nadie me ve, la gente. Hermanos míos, si esa es nuestra realidad, no hemos entendido el temor a Dios. A Dios hemos de temerle y hemos de respetarle y hemos de servirle, preferiblemente cuando nadie conocido nos ve. Eso es integridad. Cuando nadie conocido me ve. ¿Tienes algo de eso? ¿Conoces algo de eso? ¿O preferimos portarnos bien cuando estamos ante la mirada de los demás que me conocen? En ese caso, yo no soy digno del evangelio. Soy hipócrita, falsamente llamado hermano, porque yo no tengo temor de Dios. A los que le temo es a los hombres. Si tú te has jalado una torta, un fiasco, y en lugar de decir la verdad prefieres mentir, eso es temor a los hombres y no a Dios. Lo correcto debería ser decirle al jefe: vea jefe, discúlpeme, me pasó esto, esto y esto, antes de mentir, y que otro venga y le diga al jefe la verdad de mi situación. Porque entonces, ¿dónde está tu fe? O cuando no hay nadie a mi alrededor y yo prefiero practicar el pecado, aprovechando que nadie me ve. Eso, hermanos míos, es temor a los hombres y no a Dios. Claro, está también este tipo de temor, el de callar el evangelio, para que nadie me juzgue como un pandereta, como un loco, como un evangélico loco. Mejor silenciar las verdades que conozco, para que nadie me asocie a mí con la fe cristiana bíblica. A mí me han dicho así sonriendo alguna gente sarcástica: con que usted es pastor. ¿Y qué tengo que decir? Sí, así es. Yo me imagino en quiénes está pensando. A mí no me conoce, pero yo me imagino en quiénes está pensando. Porque hace así, ¿verdad? Y se agarra la billetera. Con que usted es pastor. Casi que me asocia con Figueres, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Sí, soy pastor. Y a partir de ahí empezar a mostrar con el testimonio a quién es que servimos realmente, y qué es lo que buscamos realmente, y qué es lo que hacemos realmente. Hermanos míos, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿a quién le temo? ¿A quién le temo? Hay gente que solo puede matar el cuerpo,
pero Dios puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Él, nada se está escapando de Él. Él conoce realmente lo que yo no le he contado a nadie. Lo que yo no le he contado a nadie. Y créeme, hermano, que a veces hasta eso es muy cuestionable. Yo no le he dicho nada a nadie y un montón de gente lo sabe, pero no me lo dicen. Yo no le he dicho nada a nadie, ya un montón de gente conoce mi situación real, pero no tienen el ánimo de venir a confrontarme sobre mi realidad y sobre mi pecado. Mejor sería hablar consistentemente y recordar: un digno del evangelio entre los hombres y Dios sabe a quién temer. En este caso sería a Dios. A Dios. Y proclama el evangelio porque es a Dios a quien él teme, no a los hombres. Los hombres aprobarán o desaprobarán lo que decimos, pero Dios emitirá un juicio real. Su veredicto será el justo, será el correcto, inequívoco con respecto a nuestra situación. Hermanos míos, dentro de la lectura que hicimos en Hebreos 11, dice lo siguiente: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptaron su liberación a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes, hasta cadenas y prisiones. Oye lo que les pasó: fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, dice el texto, con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. ¿Por qué, hermano? Por la fe. Cristo es el autor de la fe. Cristo es el consumador de la fe, pero yo soy el que la ejercito. A mí me toca vivirla, y la fe en Cristo me va a traer la aflicción de parte de los hombres sobre nosotros. Dice Filipenses 1:29, a ustedes les ha sido concedido por amor de Cristo no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Es una concesión del Padre. Todavía recuerdo un día que mi papá estaba tratando de predicar el evangelio y uno de sus hermanos se puso en pie y lo maltrató. Yo era un niño como de 12 años tal vez y lo maltrató. Sí, Chano, eso decís vos, pero eso todo el mundo lo interpreta como le da la gana. A mí no me va a venir con esos cuentos ahora y bla, bla, bla. No dejó que se predicara nada, ¿verdad? Yo era un niño y todavía recuerdo lo que yo sentí. Era una sensación como de que pobrecito mi papá, ¿verdad? Cristo nos ha sido dado, no solo para creerlo, sino también para sufrirlo. Filipenses 1:29. Hermanos míos, nosotros hemos de considerar esto. Los hombres malos siempre nos van a atacar, siempre nos van a juzgar, siempre nos van a condenar. Debemos asegurarnos de que lo estén haciendo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Que solo sea por la causa de Cristo. Nada más. Si es por eso, yo he escogido bien a quién temer. He hecho la elección correcta. Dice Dios, si te lastiman por mi causa, si sufres por mi causa, no se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Así que no teman, recuérdelo, hermano. La próxima vez que hay que abrir la boca y hablar de Cristo, no tema y sepa a quién escoge para tenerle miedo. Escoja a Dios y proclame el evangelio, no importa las consecuencias. Me dice un amigo, qué dura la vida, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? No se puede comer uno ni un heladito, porque le da azúcar, porque agarra peso, se le sube la presión arterial.
Duro, ¿verdad? Trabajar tanto y no puede uno ni comerse el arroz con pollo. Y digo yo, para eso mejor morirse, ¿verdad? Otro toque más peligroso. Lo único que queda, me dijo él, son mis hijos. Por ellos hago lo que hago. Le dije, mira, yo te entiendo. Yo también sufro cuando veo ahí la chocoleta. Yo también sufro. Me encantan esos de la Dos Pinos. Me encantan. Yo también sufro. Y yo también tengo hijos. Pero mira, la principal razón por la cual hemos de vivir es conocer a Dios, darle gloria y disfrutar de Él por la eternidad. Porque hasta los hijos te pagan mal. Y me dijo él, sí es cierto, ¿verdad? Sí, hay una razón mayor. Entiendo tu desánimo. Si trabajabas para un plato de arroz y frijoles y ya eso te hace daño, entiendo tu desánimo. Pero hay una razón mayor por la cual vivir, para la gloria del nombre de Dios. Y tenemos que abrir la boca, hermanos, tenemos que abrir la boca, porque luego el hombre va y atenta contra su vida en desesperación y angustia, y Dios lo puso primero frente a mí, para que yo le proclamara la verdad. Pero tuve temor de qué pensarían de mis palabras. Estamos llamados a decir el evangelio. Te tengo una buena noticia. Dios ha entregado a su Hijo para que tú te reconcilies con Dios y vivas para el propósito más alto que tienes como ser humano. Vivir para Dios y darle gloria. Él es tu creador y esa es la razón más alta para la cual tú existes. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor con todo te va a recoger. Hermanos míos, el evangelio es una semilla que crece en aquellos que Dios tiene preparados para vida eterna. Y es a nosotros a quienes se nos ha dado la tarea de proclamarlo. Es una bendición, es un mérito, es algo que debemos sentirnos gozosos de que se nos ha hecho parte de ser los que lo proclaman. Pero si en lugar de proclamarlo prefiero callarlo por temor a los hombres, me he equivocado en mi decisión y no he tomado en cuenta a quién es que debo temer. Dice el Señor, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. No teman, hermanos, y esto no es ni por cerca los países que están cerrados al evangelio. Esto no es ni por cerca los países en los que te matan por llevar una Biblia, los países en los que te matan por orar o hablar de Dios. Aquí ni se parece. Aquí ni se parece. Aquí tenemos más libertad. Y aún así el temor, hay una palabra que usan en mi tierra, nos acarraca, ¿verdad? El temor nos hace recogernos y no hablamos el evangelio. Preferimos callarlo. Lo que nos ocurra por la causa de Cristo ocurre delante de Cristo mismo. Sus ojos no están cerrados a la realidad que enfrenta nuestra vida por su causa y su gloria. Y esto por fe debe darnos esperanza y guiarnos para continuar viviendo para Él. Lo que nos ocurra por Cristo, recuerda, está delante de Cristo. Dice Cristo, yo lo vi. Yo lo vi. Señor, ¿viste cómo me trataron? Y dice el Señor, sí, yo lo vi. Yo tomé notas. Yo agarré tus lágrimas y las recogí. Un día te bendeciré por eso. Un día el Señor reinará y toda lengua confesará que Él es el Señor y que lo que se le dijo era verdad. Hermanos míos, que el Señor nos ayude y nos guíe para no tener temor. Dice Mateo 10:32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
¿verdad? Tremendas palabras. El que me niegue delante de los hombres, el que prefiera callarse para acomodarse a la vida de los hombres, yo también lo negaré. El día que estemos frente a frente, delante de mi Padre, le diré: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, no te conozco. Gemelos, ahí en el colegio, qué duro, ¿verdad? Yo también fui estudiante. Yo sé lo que es que se burlen de uno por decir uno que es cristiano. Y también sé lo hipócrita que fui, lo falso que fui, al acomodarme al estilo de vida de los pecadores para agradarles, para que se rieran, para que me recibieran dentro de su círculo. Huye de eso. Teme solo al Señor. En cuarto lugar, un digno de Cristo ama a Cristo más que a cualquier otro o a cualquier otra cosa en la tierra. Mateo 10:34. Vaya conmigo ahí, por favor. Ya estamos acercándonos al final. Mateo 10:34. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, ¿qué dice, hermanos? No es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 37, 38 y 39. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, un digno de Cristo ama a Cristo más que a cualquier otra cosa. El Evangelio inicia diciendo lo siguiente: voy a dividirte, voy a salvarte, pero también voy a separarte. Y ahora la gente que te apoyaba va a ir en tu contra por causa de Cristo. En ese momento recuerda a quién debo amar. El que ama más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Hay un refrán entre la gente aquí en Guanacaste: ¿cómo pretende usted que yo me convierta a Cristo y abandone la fe que me heredaron mis padres? Mira, vas a tener que decidir a quién amar. Si a tus padres y la herencia de fe que te dieron, que dice el apóstol Pedro que es vana, o a Cristo, que se te proclama aquí en el Evangelio para vida eterna. Vas a tener que escoger a quién amar. Oh, hermanos míos, si amas a padre o a madre más que a Cristo, te amas a ti más que a Cristo. Si amas cualquier otra cosa que no sea Cristo, significa que me amo a mí mismo más que a Cristo. Amo la aceptación, amo la recepción, amo que me alaben, amo que me hagan parte de ellos. Pero Cristo vino también a separarme de un estilo de vida que no glorifica a Dios. Y he de escoger a quién voy a amar. Si a mis familiares, a mis amigos, a mi gente o a Cristo. Si Cristo te separa, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Como dijo un hermano, no quiere decir que Cristo va a venir y te va a quitar y va a poner a todo mundo en tu contra. No quiere decir eso. Pero si eso llega a ocurrir, no titubees. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. No a los familiares, no a los amigos, no a mi antiguo estilo de vida, no a mis placeres, sino a Cristo. Porque solo Cristo me dará vida eterna. Dice, el que haya su vida, la perderá. Si te has encontrado cómodo, agradando el estilo de vida de este mundo, estás perdido. Pero si pierdes tu vida por la causa de Cristo, la hallarás. Has llegado más bien al punto correcto. Hermanos, debemos considerar estas verdades. Estaba yo pensando, viene uno y se acomoda al estilo de vida de la gente que me conoce, para que no se sientan mal. Y luego
yo muero y voy a tener que ir a darle cuentas a Dios. Y nadie de la gente a la que me acomodé vinieron conmigo a ayudarme en ese juicio. Hermanos míos, dice la Biblia, cada uno dará cuenta a Dios por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Ante los ojos de quién lo bueno y lo malo? Ante los ojos de Dios. Les decía aquí a los jóvenes que yo era el pato de la fiesta del colegio. Yo era el mal portado para que todos los demás se rieran conmigo y disfrutaran conmigo. Pero adivina qué me pasó en décimo. Me quedé. Perdí el 4º año de colegio. ¿Usted cree que alguno de mis amigos vino a darme la mano y a decirme, Urbina, que te vaya bien? Lo siento, te quedaste. No, ellos pasaron. Y yo, por andar de chistosito, perdí el año. Ese día me di cuenta, como dice la gente, que no hay amigos de verdad. Que no hay amigos, que nos conformamos al estilo de vida del mundo y que luego el mundo simplemente nunca va a estar a mi lado en el día del juicio final. Ellos no me van a acompañar el día que yo le dé cuentas a Dios. Ellos te van a invitar a pecar, te van a invitar a participar de su perversión, te van a abrir las puertas para aquello que no glorifica a Dios, pero no te van a acompañar a dar cuentas en el día final. De ahí la necesidad de que yo considere mi alma perdida. Dice el apóstol Pablo, oye lo que Pablo le dijo al mundo en Gálatas: yo en lo que respecta al mundo estoy muerto. Muerto es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como diría un viejo capitán de barcos, si ese hombre hizo eso en la cruz por mí, entonces yo viviré para él. No me interesa más nada lo que digan mis amigos, los que me rodean, mis cuates. Ahí se quedan. Vivo para Cristo. No importa lo que ellos piensen. Asegurémonos, hermanos, de que estamos amando a quien debemos amar. En conclusión, entonces, una persona digna del Evangelio se considera perdida. Una persona digna del Evangelio recibe y escucha la palabra. Una persona digna del Evangelio sabe a quién temer, a Dios y no a los hombres. Una persona digna del Evangelio ama a Cristo por encima de todas las cosas. Si esa es la descripción de alguien digno del Evangelio, ¿ahora qué haremos nosotros, hermanos? ¿Recibiremos a Cristo o cerraremos la puerta? ¿Recibiremos el Evangelio o cerraremos las puertas al Evangelio? Dice Jesús lo siguiente en Mateo 10:40. Lea conmigo ahí, 10:40, y con esto terminamos. Completamente pasiva. No hay acción en ella. Es como cuando a un niño tú le quieres regalar un confite y te dice, ¿por qué? ¿Qué hice? Nada. Solo te lo quiero dar. Entonces el niño pasivamente extiende la mano y espera recibir eso. No es activa, no es meritoria. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero cuando yo entiendo el Evangelio, si Dios ha estado operando en mi alma, solo queda abrir un huequito aquí y dejar que eso llegue. Diría Paul Washer, acepta, hermano, lo que Dios ha hecho contigo. Acéptalo. Un día me dijo uno de mis mayores amigos, cuando yo no era cristiano, me dice él, Edier, yo veo que estás bien metido en eso. Bien metido, era en la fe, en el Evangelio. Ellos no saben articular lo que están viendo, ellos no saben verbalizarlo. Entonces me dijo, yo veo que estás bien metido en eso. Y ese era uno de mis compitas. Está bien metido en eso. Yo sentí
como algo que me dejó en silencio. Y a la vez dije, sí, hay que aceptar eso. El Señor me ha salvado. Hay que aceptar esto. No soy el mismo. Y por lo tanto, he de vivir para Cristo. He de vivir para Cristo. Hermano mío, eso es lo que dicen las últimas palabras de estos versos, 40 al 42. El que me recibe a mí, el que recibe a uno de ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que como discípulo, como seguidor de Cristo, un acto pasivo, como seguidor de Cristo. Yo no soy la salvación, es Cristo. Yo no doy la salvación, la da Cristo. Yo solamente le sirvo a Él. Entonces, esto es lo último que te quiero decir. Si has llegado hasta aquí conmigo y estás consciente de lo que estoy diciendo, hermano, abraza esta realidad y vive para Cristo. Vive para Cristo. Que lo vea la gente, que lo vea tu compañero, que lo vea la gente del colegio, mi compañero. Yo vivo para Cristo, acepta esto, recibe esto. Porque si no recibes esto, estás condenado. Estás condenado. Aquí, en cambio, hay vida eterna y hay paz. Debemos orar, Señor, ayúdame a ser íntegro, ser lo que soy, para tu gloria, por tu causa. Recibir tu evangelio de una manera digna y vivir dignamente acorde al evangelio. Dice el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Sea que vaya o que no pueda, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Que el Señor nos ayude a escoger a quién temer y a quién hemos de servir por encima de todo lo demás. Oremos.